Ánimas en pena. Esto sucedió hace algunos años, en 2018. Mi nombre es Maximiliano y, aunque siempre he sido una persona escéptica respecto a fenómenos sobrenaturales, debo admitir que aquella noche cambió mi manera de ver el mundo. Nací y crecí en un pequeño pueblo llamado Santa Lucía, un sitio apacible con calles adoquinadas y casas de tejas rojas que, a primera vista, no guarda secretos perturbadores. Sin embargo, vivimos al lado de un cementerio antiguo que lleva casi un siglo en funcionamiento. Desde que tengo memoria, mi hogar se encuentra apenas a unas cuadras de esos muros solemnes que encierran miles de historias de muerte y reposo eterno. A menudo, mis padres me recordaban que, aunque el cementerio podía parecer un lugar lúgubre, debía tratarlo con respeto. Durante mucho tiempo no vi nada extraordinario. Asumía que todo lo que se contaba sobre ánimas en pena y apariciones eran meras leyendas, anécdotas que la gente inventaba para asustar a los más jóvenes. Me gustaba caminar de noche con mis amigos, charlar en la plaza principal y disfrutar el ambiente fresco que el campo nos ofrecía. Rara vez miraba con recelo la alta barda del cementerio. Para mí solo era un lugar silencioso donde descansaban los difuntos de la comunidad. Nada más. Una noche de fines de agosto, mis amigos y yo nos reunimos en una pequeña glorieta que está justo en el centro del pueblo. Entre chistes, bromas y confidencias, el tiempo pasó sin que nos diéramos cuenta. Cuando se disolvió la reunión, ya rondaban las 2 de la mañana. No me preocupaba caminar a solas a esa hora. Desde niño estaba acostumbrado a recorrer las calles oscuras sin sentir temor, pues eran mi hogar y las conocía al derecho y al revés. Además, vivía muy cerca, así que no me llevaría más que unos minutos llegar. Tomé mi morral, puse algo de música en mis audífonos y emprendí el camino. Mis padres solían decirme que procurara no usar auriculares tan tarde, sobre todo cerca del cementerio, pero nunca hice caso de esas recomendaciones. Prefería dejarme llevar por las melodías y el murmullo lejano de los grillos. Esa noche, sentía una extraña calma, casi reconfortante, pese a lo tarde que era. El cielo estaba despejado, la luna menguante no daba mucha luz, pero iluminaba tenuemente los techos y los árboles. Las calles se veían desiertas, nadie pasaba a esa hora. Todo estaba en silencio. Seguí avanzando hasta la calle que rodea el costado sur del cementerio. Hay un tramo en el que la lámpara del alumbrado público no ha funcionado por años y es frecuente encontrarse allí personas bebiendo o deambulando. Me quité un audífono para estar atento al entorno. La primera sensación que me invadió fue una inquietud rara, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Podía ver la tapia del cementerio a un costado, sobre la que se alzaban cipreses antiguos. El resto se mantenía en penumbra. Cuando crucé ese tramo, percibí la figura de alguien que, de pronto, bloqueó mi paso. Era como una silueta delgada, inmóvil en medio de la banqueta. No distinguía bien si era un hombre o una mujer porque, dada la oscuridad y la hora, solo veía un contorno fijo que se recortaba contra la pared. Me quité por completo los audífonos y, en un impulso de cortesía, saludé en voz baja. No recibí respuesta inmediata, la figura se quedó ahí, sin moverse. Intenté rodearla, mas pareció que se deslizaba a la par mía, impidiéndome avanzar. Mi respiración se agitó un poco. Con un leve temblor en la voz, quise preguntar si necesitaba algo. Entonces escuché una voz tan pausada y serena que se me heló la sangre. Era la voz de una anciana, una voz ahogada, cargada de un cansancio casi inhumano. Me dijo que necesitaba ayuda para llegar a su casa, que vivía poco más adelante, cerca de donde yo habitaba. Eso me confundió, porque al principio no podía ver su rostro, y no entendía cómo alguien tan mayor podía estar ahí, a esas horas, sin ningún acompañante. Sentí una punzada de lástima. Mis padres me habían educado para ayudar a los ancianos, así que decidí brindarle mi apoyo. Avancé unos pasos y salimos de la parte más oscura, aprovechando la tenue luz de otro poste cercano. Vi entonces que llevaba un chal negro muy bordado que le cubría parte del rostro. Aún así, alcancé a percibir la piel de sus mejillas, tan pegada a los huesos que resultaba inquietante. Parecía estar enferma o extremadamente frágil.
Supuse que quizá vivía en condiciones precarias. La tomé suavemente del brazo cuando noté que caminaba con dificultad. Aquella extremidad era esquelética, sentí algo parecido a un escalofrío al tocarla. Mientras avanzábamos, la anciana apenas podía dar pasos largos, así que debíamos hacerlo con lentitud. El silencio en la calle parecía prolongarse, roto únicamente por el crujir de las hojas secas que pisábamos de vez en cuando. Traté de mantener la cordura, preguntándole con voz tenue si vivía lejos. Ella respondió que no, que su hogar estaba muy cerca. Su forma de hablar me resultaba extraña, usaba términos antiguos y se expresaba de forma tan lenta que por momentos se detenía, como si recordara algo enterrado en la memoria. Mencionó a su familia, un hijo que había viajado a otro país y nunca volvió, una hija mayor que, según ella, había fallecido hacía muchos años. Su relato me produjo un escalofrío porque lo describía todo como si no le afectara el paso del tiempo. Era como si estuviera atrapada en un pasado distante. De hecho, cuando le pregunté cuántos años tenía, me respondió, tantos, que ya olvidé mi número. Avanzamos por una vereda que pasaba justo frente a la reja principal del cementerio. La anciana alzó el rostro y señaló con su mano huesuda el portón, como si le produjera un peculiar alivio verlo. De pronto, la lámpara del poste cercano titiló hasta apagarse, hundiéndonos en la penumbra de nuevo. El corazón me palpitó con fuerza, sentí ese instinto que me gritaba que corriera, pero mi cuerpo se quedó paralizado, quizá por la curiosidad y el desconcierto. La mujer, sin soltar mi brazo, murmuró que su casa estaba tras esa puerta. Esa frase me dejó atónito. ¿Cómo podía vivir alguien dentro del cementerio? Pensé que tal vez se refería a una vivienda colindante con el muro, pero no. Cuando la luz parpadeó de nuevo, me di cuenta de que apuntaba directamente al umbral enrejado que conducía a las tumbas. Me temblaron las piernas. Quise creer que se trataba de una confusión, quizá la pobre señora sufría de demencia senil, y yo estaba siendo testigo de una crisis. Busqué mi teléfono en la mochila para encender la linterna y ayudarla mejor. En cuanto la luz iluminó su rostro, mi respiración se cortó de golpe. Sus ojos se veían profundos, como hundidos en las cuencas, y su piel parecía adherirse a sus pómulos, tan tirante que revelaba un contorno casi cadavérico. Sus labios estaban agrietados, pero se curvaron en una mueca que pretendía ser una sonrisa. En ese preciso instante, pude ver cómo la mano que apoyaba en mi brazo se movía con una rigidez antinatural. No podía apartar la mirada de ese semblante. La anciana soltó un leve suspiro que sonó como un silbido, y me dijo, sin mover mucho la boca, que por fin había llegado. No sé cómo describir el horror que sentí. Fue como si alguien me absorbiera la energía vital, dejándome sin aliento. Logré zafarme de su agarre y retrocedí. Le pedí disculpas con voz temblorosa, asegurando que no podía acompañarla hasta allá, pero ella se acercó un paso más, levantando su chal y dejando entrever un extraño collar con un crucifijo ennegrecido que pendía de su cuello. La cruz estaba desgastada, casi como corroída. Un escalofrío me recorrió la columna. Parecía que la atmósfera se había vuelto aún más densa. Empecé a sentir náuseas. El aire, de pronto, tenía un olor rancio, como a tierra húmeda y flores marchitas. Ella ladeó la cabeza con lentitud y, en la penumbra, escuché algo similar a una risa seca, ahogada, proveniente de su garganta. Sin pensarlo, miré alrededor buscando alguna ruta de escape. La calle lucía desierta, ninguna casa cercana tenía las luces encendidas. Era como si el mundo entero hubiese entrado en un sopor infernal, dejándome a merced de ese ser. En un acto de puro instinto, prendí la linterna de mi celular y la dirigí directamente hacia su cara. Entonces me di cuenta de que su piel se había tornado aún más pálida y extraña. Por debajo del chal, noté un brillo tenue, como si sostuviera algo más en la mano contraria. Un objeto metálico que no podía identificar con certeza, quizá una lámpara antigua. Ella siguió mirándome con esos ojos hundidos, y su mueca pareció ensancharse un poco más. El miedo me atenazó. Ya no pensaba en ayudarla, solo quería escapar. Me obligué a retroceder 2 pasos, luego giré sobre mis talones y corrí sin voltear. Podía oír, detrás de mí,
un eco de pasos en la acera. No supe si venían de ella o de mi propia mente. El corazón se me salía del pecho. Las calles parecían laberintos oscuros que no terminaban de conducirme a ningún sitio seguro. Corrí hasta llegar a mi casa, con el sudor escurriendo, las piernas casi desfalleciendo por el esfuerzo. Al entrar, desperté a mi padre con el estrépito de la puerta. Se asomó preocupado, y yo, intentando recobrar el aliento, le conté con la mayor claridad posible lo que había visto. Mis palabras salían atropelladas mientras describía esos ojos espectrales, esa voz agónica. No estaba seguro de si mi padre me creería, pero el gesto de su rostro se volvió serio. Con voz firme, solo me dijo que encendiera una veladora y la pusiera en la ventana, algo que en nuestra familia representa una forma de pedir protección y mostrar respeto por las almas que aún vagan sin rumbo. Obedecí casi temblando y, mientras la llama de la veladora iluminaba sutilmente la habitación, sentía que aquella energía malsana me rodeaba todavía. Cerré todas las ventanas y eché el seguro a la puerta. Estuve horas sin conciliar el sueño, reviviendo una y otra vez en mi mente la imagen de la anciana con el chal bordado. Era imposible olvidar esos detalles, la palidez de su rostro, el crucifijo oscuro, su risa apagada y la manera en que señaló el cementerio como si fuese su verdadero hogar. Pasaron varios días antes de que pudiera armarme de valor para caminar de nuevo cerca del cementerio. Además, mi rutina cambió drásticamente. Empecé a evitar las salidas nocturnas y cuando no tenía más remedio que volver tarde, procuraba hacerlo acompañado. El mero recuerdo de esa noche me provocaba escalofríos y aceleraba mi corazón. Ni siquiera mis amigos podían sacarme de ese estado de nervios. Algunos se mofaban, decían que tal vez solo me había encontrado con alguna indigente, pero yo sabía que había sido algo más. Esa mujer no era normal. Con el paso de los días, mi padre, que conserva algunas creencias tradicionales, me sugirió acudir a la iglesia para hablar con el sacerdote y pedir una bendición para la casa y para mí. Aunque me avergonzaba un poco, acepté. Me reconfortó escuchar las oraciones y sentir que, al menos, estaba intentando protegerme de la pesadilla que me perseguía noche tras noche. No obstante, cada vez que recordaba cómo la anciana señaló hacia la entrada del cementerio, sentía un nudo en la garganta. Aquella mano huesuda y esa voz cascada no cabían en la lógica cotidiana. En una ocasión, intenté investigar si había registros de alguna mujer de rasgos similares, alguien que hubiese muerto tiempo atrás. Me puse a platicar con vecinos y parientes mayores, pero solo conseguí historias vagas y leyendas. Algunos hablaban de una señora que, en un pasado remoto, había perdido a toda su familia y fue vista deambulando por los callejones. Otros relataban apariciones de una anciana que se acercaba a los caminantes y luego se desvanecía en la oscuridad. No encontré nada concluyente y cada testimonio discrepaba en detalles. Aún así, esos rumores me confirmaron que yo no era el único que había experimentado algo semejante. El terror persistió por meses. Sentía un pánico irracional de pasar de nuevo por el mismo lugar. Si lo hacía, me aseguraba de ir junto a alguien, o por lo menos con una linterna encendida, aunque eso no me devolviera la tranquilidad. Hubo noches en las que despertaba sudando frío, con la imagen de la anciana dibujada en mis pesadillas. El leve murmullo de su voz pausada me atormentaba, repitiéndome que su casa estaba cerca de la mía, justo detrás de esos muros plagados de cruces y lápidas. Mi familia no mencionaba el suceso abiertamente, pero comprendían que aquello me había marcado. Me insistían en que evitara andar en la madrugada. Llegué a preguntarles si alguna vez habían visto algo sospechoso en los alrededores, y mi madre, con semblante serio, dijo que una vez había vislumbrado una sombra entre las tumbas cuando era joven, pero nunca supo si se trataba de un espectro o de su propia imaginación. Mi padre, por su parte, creía que hay almas que no descansan y que, tal vez, se manifiestan para pedir ayuda o simplemente para arrastrar a los incautos a su mundo. Con el tiempo, mi mente halló un modo de asimilar lo ocurrido, aunque no puedo decir que lo haya superado al 100%. Siempre que paso por la calle junto al cementerio, prefiero hacerlo de día. Y cuando, por alguna razón, he tenido que regresar de noche, siento una tensión en el pecho que me resulta difícil de describir,
como si una mirada invisible me vigilara desde el otro lado de la reja, esperando un descuido. Aunque intento llevar mi vida con normalidad, una parte de mí cambió irremediablemente tras ese encuentro. Dejó de serme indiferente la idea de que existe algo más allá de lo que podemos entender o explicar. Ya no me atrevo a reírme de quienes hablan de apariciones y fantasmas. A veces, antes de dormir, recapacito sobre cuán cerca estuve de entrar con esa anciana a su casa. ¿Qué habría pasado si no me hubiera dado cuenta a tiempo de que algo en ella era antinatural? Hasta hoy, confieso que no tengo una respuesta clara para lo que viví. A ratos me convenzo de que todo se debió a una mala jugada de mi imaginación, o tal vez era solo una mujer desorientada. Sin embargo, cada que esa idea intenta reconfortarme, un escalofrío me recorre el cuerpo al recordar sus huesudas manos, esa risa seca y el crucifijo oscuro que llevaba colgando en su pecho. Todavía conservo la costumbre de encender una veladora al llegar la noche en un rincón discreto de mi cuarto, como si temiera que la luz se apagara y quedara otra vez a solas con esa presencia. Hay quienes siguen sin creer esta historia y me tildan de supersticioso, pero yo sé lo que sentí en ese momento. Sé que fue real. Desde esa noche aprendí a respetar los misterios que escapan a toda explicación lógica y por muy absurdo que parezca, no me siento orgulloso de haberlos presenciado. Hoy camino con más cautela, mantengo la guardia alta y me cuido de las tinieblas que invaden los callejones en la madrugada, especialmente en el rincón oscuro que yace junto al antiguo cementerio. Sigo pasando junto a ese muro lleno de inscripciones y nichos, consciente de que tal vez, desde la penumbra, alguien o algo observa cada uno de mis pasos, esperando el instante perfecto para aparecer de nuevo. Bajo las lápidas. Desde que tengo memoria, crecí en un sitio que parecía hogar pero nunca lo fue. Mis padres habían conseguido la vieja casita junto al cementerio gracias a un contrato de renta con unos parientes lejanos que hacía años ya no vivían en la zona. Siempre se sintió un ambiente tenso, pero mi familia lo atribuyó al silencio del camposanto y a la frialdad de sus pasillos de piedra. Con el tiempo, mis parientes empezaron a presionar para que nos fuéramos. Decían que otros inquilinos pagarían más por vivir cerca del cementerio, donde muchos turistas morbosos a veces se acercaban para buscar historias de fantasmas. Jamás entendí cómo eso podía resultar atractivo. El caso es que, cuando aquel contrato estuvo a punto de expirar, el acoso hacia mi familia se volvió insoportable. Un día amanecimos con una bolsa negra en la entrada. Parecía de plástico grueso, mal amarrado con un hilo sucio. Nadie entendía qué era. Mis padres, confiando en que se trataba de alguna basura dejada por otros, la abrieron. Dentro encontraron algo espantoso, un objeto tallado con símbolos indescriptibles, manchas secas y un olor penetrante. No era una simple amenaza, sino que parecía parte de algún ritual siniestro. Mis padres se alarmaron y, sin pensar, lo arrojaron a un basurero cercano. Yo no lo toqué, pero apenas pasaron unos días cuando ambos comenzaron a caer gravemente enfermos. Los doctores no encontraban explicación, los curanderos decían que algo sobrenatural los había marcado. Ante sus ojos, se consumían rápidamente, como si algo les drenara la fuerza desde dentro. La mañana en que murieron, sus rostros estaban desfigurados por la desesperación y el sufrimiento. Jamás olvidaré esa imagen, sus manos crispadas en un último gesto de dolor. Enterrarlos en el mismo cementerio que teníamos frente a casa fue escalofriante. Esa misma noche, los hijos de mis parientes llegaron con un papel que supuestamente invalidaba el contrato y me exigieron desocupar la propiedad. No tenía familia que me amparara, así que terminé deambulando. Unas monjas me encontraron sentado en una banca pública y me llevaron a un orfanato anexo a una capilla antigua. El edificio estaba lejos de ser acogedor, altos muros de piedra, olor a humedad, ventanas con rejas oxidadas. Era más como una cárcel encubierta que un refugio. Las monjas me daban comida y un catre donde dormir, pero nunca intentaban que fuera adoptado. El director de aquel sitio, un sacerdote de aspecto serio, pasaba la mayor parte del tiempo en su oficina. A ratos oía sus pasos por el pasillo, y su sola presencia hacía que el ambiente se congelara.
Viví allí hasta que cumplí 17 años. Fue entonces cuando el sacerdote me hizo llamar. Entré a su despacho y me senté frente a un escritorio de madera carcomida. Su voz grave retumbó en el cuarto mientras me explicaba que había un trabajo para mí. No era una oferta normal. Pidió que lo acompañara al cementerio local, donde supuestamente había ocurrido un acto profano que requería de manos dispuestas a profundizar en la oscuridad. No me negué. Sentí que el padre sabía de mi historia, de la muerte de mis padres y del modo tan siniestro en que me habían arrebatado mi hogar. Esa noche, subimos a una furgoneta oxidada y atravesamos la carretera rumbo a un nuevo camposanto, más grande y rodeado de leyendas. Al bajarnos, ya con la luna en lo alto, me indicó que lo siguiera por entre las lápidas. Recuerdo cómo el viento se arremolinaba, haciendo silbar las hojas secas. Caminamos hasta una zona apartada donde había nichos antiguos y mausoleos cubiertos de enredaderas. En un rincón sombrío, el sacerdote me mostró un sepulcro abierto. Allí había símbolos grabados en piedra, casi idénticos a los del objeto maldito que mis padres encontraron en la bolsa negra. El sacerdote me dijo que no era casualidad, que estaban ligados a una brujería muy antigua. Me habló de una supuesta secta que se servía de los cementerios para hacer rituales y me confesó que la iglesia necesitaba voluntarios como yo para limpiar aquel lugar de fuerzas que alteraban el descanso de los muertos. Lo que me ofrecían no era un empleo normal, sino una especie de pacto. Según él, si cumplía con esas labores, obtendría la autoridad moral para enfrentar a quien hubiera provocado la muerte de mis padres. Habló sobre castigos divinos, sobre la necesidad de aplicar una justicia que la ley no podía otorgarme. Acepté más por sed de respuestas que por fe. El sacerdote me hizo recoger varias herramientas de una pequeña cripta, palas, picos, un saco de cal, un frasco de agua bendita. También me dio un viejo manual con oraciones latinas y extractos de textos que describían cómo romper maldiciones. La primera tarea consistía en exhumar ciertos ataúdes marcados con cruces invertidas y símbolos acrílegos, para purificar los huesos y luego volver a enterrarlos bajo la bendición adecuada. Aquella noche trabajé hasta el amanecer, sintiendo un asco infinito al desenterrar restos corroídos por el tiempo, algunos con olor a incienso barato mezclado con podredumbre. El aire era tan denso que costaba respirar. A ratos creí sentir pasos tras de mí, volteaba y solo veía lápidas retorcidas. Con cada pala de tierra me llegaba la misma pregunta: ¿quién o qué había profanado estos sepulcros? Al cabo de varias horas, mis manos estaban llenas de ampollas, los dedos casi agarrotados. El sacerdote observaba en silencio, murmurando oraciones. Al terminar, eché cal sobre los restos como él indicaba y recité el Padre Nuestro con voz temblorosa. Juraría que, al pronunciar las últimas palabras, escuché un susurro, como un quejido de ultratumba, aunque tal vez fue solo mi mente asustada. En las semanas siguientes, me asignó labores más peligrosas. Debía revisar nichos donde supuestamente se practicaban rituales secretos. Allí hallé velas negras consumidas, frascos con líquidos coagulados, fotos antiguas con rostros rayados y símbolos escritos con sangre en las paredes del mausoleo. No quería tocar nada, pero el sacerdote insistía en que recogiera los objetos y los destruyera. Sentía que mi cordura se erosionaba con cada hallazgo, pero no podía detenerme. Creía que, si llegaba al final, descubriría la verdad sobre quién había causado la maldición contra mis padres. Conforme pasó el tiempo, me di cuenta de que el cementerio no solo estaba profanado por brujos o sectas, sino que las propias monjas y el sacerdote parecían ocultar algo. Cada tanto se oían gritos de madrugada y, al salir a investigar, veía sombras deslizarse entre las tumbas. El padre jamás me daba explicaciones claras, se limitaba a decir que siguiera purificando las criptas. Pero yo era testarudo, me quedaba hasta altas horas, observando cómo entraban y salían figuras encapuchadas, ignorando mi presencia como si supieran que no me atrevería a revelar sus prácticas. Una noche, mientras cavaba en la parte más antigua del cementerio, descubrí un panteón subterráneo cuyo acceso parecía sellado con tablas rotas. Bajé con una linterna. El aire era un golpe helado que olía a moho y algo indescriptible. Alrededor había paredes cubiertas de retratos de personas fallecidas.
No entendía por qué había tantas fotos amontonadas. Solo veía rostros de sufrimiento, algunos con expresiones de terror. De pronto, topé con un altar rudimentario. Sobre él, un cuenco de metal con restos de un líquido marrón y, a su lado, una muñeca de trapo cosida con hilos rojos y adornada con alfileres. Me quedé petrificado. Entonces lo sentí, un murmullo detrás. Giré y vi a un hombre con sotana desgastada y ojos inyectados en furia. Me di cuenta de que no era el padre del orfanato, sino alguien que vestía igual pero que emanaba una maldad indescriptible. Alcé mi linterna y el individuo retrocedió, cubriéndose el rostro. Sin pronunciar palabra, me señaló el altar, como si quisiera mostrarme algo crucial. La muñeca de trapo tenía bordado el nombre de mis padres. Noté de inmediato que aquellos mismos símbolos que hallé en la bolsa negra aparecían sobre la tela. Ese ser ladeó la cabeza y se acercó sin que yo pudiera reaccionar. Tomó la muñeca y la metió en mi mano, sosteniéndola con fuerza. La miré, dominado por el pánico. Fue como si una corriente helada me atravesara. De repente, el hombre desapareció entre las sombras, dejando el eco de un susurro que retumbaba dentro de mí, aunque no entendí las palabras exactas. Salí tambaleándome de aquella cripta subterránea. Subí a la superficie y corrí hasta la oficina del sacerdote, que no pareció sorprendido. Permaneció en silencio, escuchando mi relato, sin inmutarse. Tomó la muñeca de mi mano y la arrojó al fuego de una chimenea improvisada. Dijo que de nada servía quemarla si no destruíamos su origen. Confesó que había un conspirador entre la misma iglesia, alguien que había traficado con rituales oscuros, marcando familias enteras para despojarlas de sus propiedades. Entendí que la maldición de mis padres podía haber sido orquestada por aquel individuo que vi bajo el cementerio. O tal vez por otros como él. Esa noche, el sacerdote me guió hasta un sector apartado del cementerio, cerca de un mausoleo abandonado. Me mostró un hoyo abierto y me indicó que esperara allí, en silencio. Pasaron horas. El viento helado me cortaba el rostro y escuchaba un crujir de ramas, como si algo se arrastrara. Cuando empezaba a quedarme dormido, noté una figura flaca y retorcida que caminaba con lentitud, cargando una pala. Casi sin respirar, me acerqué a ella. Tenía un rostro pálido, ojos vacíos y la sotana desgarrada. Supe al instante que era el hombre del subsuelo. Lo observé mientras cavaba. Parecía desenterrar algo o a alguien. Por instinto, me oculté tras una lápida y solo atiné a murmurar oraciones al ver cómo sacaba un cadáver del ataúd y le arrancaba un collar. Podía oír sus rezos invertidos, un canto siniestro que helaba la sangre. Noté que el collar lucía un colgante con los mismos símbolos que mataron a mis padres. Quise detenerlo, pero sentí que mis piernas no respondían. El horror me invadió. Un golpe brusco en la cabeza me dejó aturdido. Me derrumbé junto a la lápida y creí oír pasos corriendo hacia mí, quizá el sacerdote intentando socorrerme. La vista se me nubló. Desperté al amanecer, con un dolor punzante y la ropa cubierta de tierra. El hombre de la sotana ya no estaba. El padre me sacudía con insistencia, pidiéndome que reaccionara. Cuando me incorporé, se inclinó para mostrarme algo. El cadáver que aquel sujeto había exhumado volvía a estar en su ataúd, sellado, como si nadie lo hubiera tocado. El collar había desaparecido. Desconcertado, le conté todo al sacerdote. Él murmuró que el mal se había apoderado de la zona y me ordenó dejar el cementerio de inmediato, pues no había forma de protegerme de ese conspirador. Sin embargo, yo no podía marcharme sin antes descubrir la verdad. Volví al orfanato esa tarde, tomé mis pocas pertenencias y me dispuse a huir de la ciudad, pero un presentimiento me hizo detenerme. En el umbral hallé otra bolsa negra, igual a la que tiempo atrás llegó a mi antigua casa. Dentro encontré otro muñeco de trapo con la marca de mis padres y, debajo, mi propio nombre. Sentí un vacío en el estómago. Comprendí que no importaba a dónde escapara, esa sombra me perseguiría. Fue en ese momento que decidí regresar al cementerio, a la cripta subterránea, para arrancar la raíz de aquella maldición. No sé si mis pasos me llevaron a la salvación o a un destino peor.
Camino entre lápidas, escucho la tierra removiéndose como si bajo el césped brotaran manos cadavéricas. Mi respiración se acelera mientras me acerco a la entrada oculta, decidido a enfrentar al hombre que controla estas tinieblas. Cada vez que cierro los ojos, veo el rostro desfigurado de mis padres y el símbolo grabado en el muñeco. Siento el peso de todas esas tumbas profanadas. Ya no es cuestión de venganza, sino de supervivencia. Sé que lo que hay allí debajo busca mi nombre para añadirlo a su colección de almas rotas. Esta historia no parece tener un final heroico. Me adentro en la cripta con la linterna temblando en mi mano y escucho un murmullo que me llama por mi nombre. El olor rancio del subsuelo me golpea, mezclado con incienso enfermo y restos de cera. Sé que, al fondo, me espera algo peor que la muerte. Doy un paso, luego otro, mientras la oscuridad se cierra a mi alrededor. Aunque se sienta imposible, avanzo. Tal vez nunca salga, tal vez este sea mi último respiro. Pero si quiero librar a los que vengan después del mismo tormento que arrasó con mi vida, no me queda más opción que hundirme entre los muros de este cementerio maldito, donde las sombras nunca descansan. El Panteón. Soy de un pequeño municipio en la provincia de Salta, un lugar que muchos describen como tranquilo durante el día, pero que cambia por completo cuando cae la noche. Mis amigos y yo solíamos pasar horas jugando fútbol en la cancha de tierra que estaba junto a un campo solitario, lejos del bullicio del centro. Era una costumbre reunirnos después de la escuela y prolongar los partidos hasta que la oscuridad se cernía sobre nosotros. Aquella noche, sin embargo, se volvió mucho más especial y terrorífica de lo que nunca hubiera imaginado. Y digo especial no por algo grato, sino porque desearía poder borrarla de mi memoria. Esa tarde habíamos estado compitiendo con un grupo de chicos de la zona. Nos conocíamos todos, pero al final del partido intercambiamos bromas y comentarios picantes sobre quién jugaba mejor. Cuando finalizamos, el reloj marcaba ya pasadas las 10. El frío comenzaba a hacerse presente, aún en una zona conocida por su clima cálido durante el día, y el viento arrastraba un ligero murmullo. Aún así, yo me sentía con energía, feliz de haber compartido un rato entre amigos. Fue en ese momento cuando mi padre me llamó al celular para decirme que llegaría tarde a casa. Al parecer había tenido que hacer unas compras de último momento en otro distrito y no quería que me preocupara. Me advirtió que, si no me sentía seguro regresando solo, me quedara con algún compañero. Le aseguré que no había problema, porque la ruta a casa, aunque oscura, me resultaba familiar. Ya eran casi las 11 cuando cada uno se fue despidiendo. Nos fuimos separando en grupos de 2 o 3 hasta que, finalmente, me vi caminando solo hacia mi barrio. Hice una pausa bajo la tenue luz de un poste y me puse los auriculares para escuchar música. Necesitaba relajarme un poco antes de llegar. El sendero de regreso pasaba junto a una vieja escuela secundaria abandonada, con un muro bajo que separaba su terreno de un extenso panteón municipal. El cementerio estaba dividido en 2 secciones, una parte antigua y en ruinas, y otra algo más reciente, con pasillos rectos y tumbas mejor conservadas. Mientras avanzaba, sentí un escalofrío, esa sensación extraña de ser observado desde algún rincón oscuro. Tuve la impresión de que algo o alguien vigilaba cada uno de mis pasos. Miré alrededor y descubrí que un perro callejero andaba detrás de mí. Aún así, no dejaba de ponerme nervioso, como si aquel animal pudiera transformarse en cualquier cosa en medio de la noche. Seguí caminando, tratando de ignorarlo, hasta que llegué a la altura del cementerio antiguo. Un enorme portón de rejas se alzaba, medio oxidado, en el inicio de un largo muro pintado de blanco sucio. Recordé las historias que contaban los vecinos mayores sobre apariciones y extraños sucesos que solían asociarse con ese lugar, pero nunca les había dado demasiada importancia. Bajé un poco la música en mi teléfono, y en ese momento, un ruido sutil me puso la piel de gallina. Era como un susurro lejano o un lamento apagado. Me quité uno de los auriculares para asegurarme de que mis oídos no me engañaban y entonces oí, con mayor nitidez, lo que parecía ser la voz de una mujer. Pedí ayuda, o al menos eso creí entender.
No se escuchaba como un grito desesperado, sino más bien como un reclamo suave y lastimero, casi un gemido de dolor. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo a mil, mirando el portón del Panteón Nuevo, que se encontraba unos metros más adelante. En contraste con el portón oxidado del cementerio antiguo, el de la sección reciente estaba entreabierto, como si alguien lo hubiera dejado así a propósito. En ese instante dudé. Podía continuar mi camino y fingir que nada ocurría. Tal vez mis nervios me estaban jugando una mala pasada. Sin embargo, no dejaba de pensar que, si realmente había alguien en aprietos, lo correcto era ayudar. Reuní el valor suficiente y crucé la calle para asomarme. Al ver el interior, advertí que las luces del pasillo principal estaban apagadas. Solo la luz de la luna iluminaba las lápidas blancas y las cruces metálicas. Tragué saliva y murmuré, con un hilo de voz, «Hola», mientras apuntaba la linterna de mi celular hacia adentro. Al no recibir respuesta inmediata, di un par de pasos, sintiendo el crujido de hojas secas bajo mis zapatillas. Entonces la voz se oyó de nuevo, esta vez más clara, pidiendo que me acercara. No sé explicar muy bien por qué, pero no sentí un miedo descontrolado en ese minuto. Era más la curiosidad y la sensación de que tal vez alguien estaba herido o perdido. Avancé, cruzando la puerta abierta, y tuve la impresión de que todo el aire alrededor se volvía pesado. El cielo parecía más oscuro, y el viento desaparecía por completo, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Con el rayo de luz de mi teléfono, enfoqué lápidas desordenadas, algunas con inscripciones tan borrosas que resultaban ilegibles. A medida que caminaba, sentía que los latidos de mi corazón se aceleraban. Llamé de nuevo, sin obtener respuesta. La voz femenina había enmudecido, pero el ambiente seguía cargado de algo que me oprimía el pecho. En ese instante escuché pisadas suaves detrás de mí. Mi primer reflejo fue girar la linterna con urgencia y, con un sobresalto, vi la silueta de un muchacho conocido. Era Marcos, uno de mis compañeros del equipo de fútbol. Se llevó un dedo a los labios, conteniéndose la risa. Me di cuenta de que había tratado de asustarme, siguiéndome en silencio. Le solté una exclamación nerviosa, y él se disculpó con una sonrisa burlona, diciendo que no esperaba verme con la cara tan pálida. Al parecer, me había visto entrar y decidió alcanzarme para jugarme una broma. Le conté que escuché a alguien pidiendo ayuda. Él me miró con incredulidad, hasta que el mismo sonido volvió a resonar en la distancia, más apagado, como si la voz estuviera ahora en otra parte del cementerio. Marcos me miró fijamente y propuso irnos de inmediato. Dijo que era una locura quedarse rondando las tumbas a medianoche. Yo vacilé, pero la curiosidad era más fuerte. Pensé en quién podría encontrarse ahí, a oscuras, haciendo esos llamados. Aunque mi amigo insistía en que podrían ser personas intentando engañarnos o, peor aún, algo sobrenatural, no quise marcharme sin comprender qué sucedía. Decidí avanzar un poco más, diciéndole que tenía el celular listo por si necesitábamos pedir ayuda. Marcos me siguió, a regañadientes, asomándose tras mi hombro, como si no quisiera separarse ni un centímetro de mí. Los pasillos del panteón se volvían más estrechos cuanto más nos adentrábamos. Las hileras de nichos parecían vigilarnos. Empecé a sentir un soplo de viento helado que me atravesaba la ropa, a pesar de que la noche no era especialmente fría. Cada crujido sonaba amplificado, como si el eco rebotara en todas las lápidas y paredes. A mitad del recorrido, oímos pasos en la grava, pero no vimos a nadie. Llamé de nuevo, levantando la voz, preguntando si había alguien ahí. Silencio. Un silencio tan total que mis oídos zumbaban. Fue entonces cuando, sin previo aviso, la voz volvió a escucharse, esta vez muy cerca. Parecía murmurar nuestro nombre, como si supiera exactamente quiénes éramos. Un sudor frío me recorrió la frente. Marcos me miró con los ojos muy abiertos, y por un instante noté como su confianza habitual se había esfumado. Decidimos volver por donde habíamos entrado, pero lo que sucedió a continuación es difícil de explicar con lógica. Empezamos a caminar hacia la salida, y cada paso que dábamos se sentía más pesado que el anterior, como si el suelo quisiera tragarnos.
De pronto, frente a nosotros, apareció una figura oscura, apenas distinguible contra la penumbra. No sabría decir si flotaba o caminaba, pero mi cerebro se negaba a aceptar lo que veían mis ojos. Parecía una silueta humana de gran estatura, inmóvil en medio del camino. Nos detuvimos en seco, sintiendo como el miedo se enroscaba en nuestro estómago. No hubo palabras ni gritos en ese momento, solo un silencio sofocante. La figura se movió levemente, avanzando un paso. Fue suficiente para que mi respiración se descontrolara. Cuando nos atrevimos a retroceder, algo hizo ruido justo detrás de nosotros, un susurro que pareció nacer del aire, como una especie de aliento o lamento. Me giré instintivamente y mi linterna enfocó a una mujer parada sobre una lápida. Era altísima y sus brazos, extendidos hacia el cielo, parecían tan largos que rozaban la noche misma. Su rostro era una mancha borrosa entre el brillo blanco de la luna. Aquel ser inclinó la cabeza con un movimiento mecánico y se quedó allí, como si nos contemplara desde la distancia de un sueño retorcido. Sinceramente, no recuerdo haber gritado, pero Marcos me aseguró después que solté un alarido desgarrador. Él también gritó, su voz se fundió con la mía, y de inmediato echamos a correr sin mirar atrás. Las tumbas se convertían en obstáculos que sorteábamos con pasos torpes. Mientras corríamos, se escuchaban crujidos y golpes en la oscuridad, como si algo, o varias cosas, nos persiguieran. Cada vez que volteaba ligeramente la cabeza, distinguía formas que parecían desdibujarse entre las sombras, acompañadas de gemidos, murmullos y unos lamentos tan profundos que parecían brotar de la tierra misma. Nuestro único objetivo era llegar a la cerca trasera de la vieja escuela, que quedaba del otro lado del muro del cementerio. Nos costó ubicarla, pues en medio del pánico todo se veía confuso. Finalmente, distinguimos la barda baja cerca de unos árboles. Saltamos como pudimos, llenos de adrenalina. Al caer al otro lado, mi rodilla chocó contra el suelo con fuerza, y por unos segundos me quedé sin respiración. Marcos se arrastró a mi lado, ayudándome a ponerme de pie. Detrás, en la penumbra del panteón, creí oír risas ahogadas, como burlas distantes que erizaban la piel. No me atreví a volver la cabeza para confirmar nada. Ambos arrancamos a toda velocidad, cojeando y pisándonos los talones, hasta que salimos a una calle iluminada. Corrimos sin parar hasta mi casa, unas cuantas cuadras más allá. Cuando por fin entramos, apenas podíamos hablar. Me temblaban las manos. Mi madre, que estaba tomando mate en la cocina, se levantó al ver nuestras caras desencajadas. Solo atinó a preguntarnos qué nos había pasado. Con voz temblorosa, tratamos de explicarle las cosas que habíamos visto. No supe describir con claridad a aquella mujer, ni la silueta oscura que bloqueaba el camino, ni el susurro que nos seguía. Conté la parte del ruido, de los lamentos, de la extraña sensación de que alguien nos llamaba por nuestro nombre. Mi madre nos escuchó, incrédula al principio, pero poco a poco su semblante se volvió serio. Algo en nuestra mirada le confirmó que no era una broma. Nos sentamos un momento en la sala, donde la luz era cálida y la realidad parecía más estable. Ella nos sirvió un té para calmarnos. Cada sorbo me sabía amargo, quizá por los nervios. Empecé a sentir un leve mareo. Marcos tenía la vista clavada en la ventana, como si esperara ver aparecer la silueta en cualquier momento. Pasaron varios minutos antes de que lográramos articular algo coherente. Mi madre se limitó a asentir con la cabeza, nos dijo que no era prudente andar cerca de los panteones a esas horas, y no insistió en pedir más detalles. Noté en sus ojos un brillo inquieto, como si hubiera entendido que algo muy real y peligroso nos había acechado. Más tarde, cuando mi padre llegó, nos encontró con el semblante aún alterado. Contuvimos las ganas de contarlo todo otra vez. Yo solo quería olvidar, y Marcos prefirió marcharse pronto a su casa. Desde esa noche, nuestras vidas cambiaron un poco. Él dejó de reírse de las leyendas locales y empezó a creer que hay cosas que no comprendemos. Por mi parte, evito pasar cerca del cementerio. Prefiero tomar un camino más largo, rodear la manzana entera o esperar a que haya más gente por la zona antes de cruzar.
Todavía siento un escalofrío cada vez que recuerdo la figura alta y tétrica que vimos en medio de las tumbas y ese rostro borroso que parecía flotar sobre la lápida. También me aterra pensar que la voz nos llamaba por nuestro nombre. ¿Cómo lo sabía? ¿Acaso nos observaba incluso antes de entrar? No he logrado encontrarle sentido a lo vivido. A veces pienso que tal vez había una persona real pidiendo auxilio, pero aquella noche, cualquier intento de lógica se quiebra con la imagen nítida de la silueta suspendida en el aire. ¿Era algún espíritu perdido? ¿Una broma pesada de alguien con un disfraz? ¿Una alucinación colectiva? Ninguna explicación me resulta satisfactoria. Cada vez que lo recuerdo, la garganta se me cierra por el pánico, y mis recuerdos regresan a ese portón abierto de par en par, invitándonos a entrar, como si todo hubiera estado planeado para atraparnos entre lápidas y esculturas mortuorias. Hoy, cuando paso por la calle contigua al cementerio, siento un hormigueo en la nuca y miro de reojo, esperando no hallar nada fuera de lo normal. Sin embargo, incluso a plena luz del día, a veces me parece ver un destello fugaz, la sombra de alguien que no está, un reflejo oscuro que se desvanece cuando fijo bien la vista. La gente dice que nuestra mente nos juega malas pasadas luego de una experiencia así, pero yo estoy convencido de que algo real habita ese panteón, algo que se alimenta del temor de quienes se atreven a cruzar sus muros cuando la noche lo envuelve todo. Si me preguntas si volvería a hacerlo, la respuesta es un rotundo no. Soy de los que alguna vez pensaron que estas cosas eran simples supersticiones, pero mi vivencia cambió mi percepción por completo. Aprendí que, a veces, no hay necesidad de buscar el origen de ciertos misterios, porque quizá la mente no está preparada para manejar esas verdades. La noche, el viento, las tumbas, los murmullos, todo confabula para helarte la sangre si decides husmear en las sombras. Y a pesar de todo, sigo sin poder olvidar la voz de la mujer que clamaba ayuda, ni la figura que emergió de la oscuridad, ni ese susurro que me llamó por mi nombre. Es un eco que, de vez en cuando, aparece en mis pesadillas, recordándome que hay secretos mejor guardados en el silencio de los difuntos. Lo único que sé con certeza es que el mundo puede parecer normal la mayor parte del tiempo, pero basta una chispa de lo desconocido para romper la ilusión y abrirte los ojos a cosas que nadie puede explicar. Y ahí, en ese límite entre la razón y el miedo, uno comprende que no estamos tan solos como creemos. Algo más se desliza en la penumbra de los panteones, algo que tal vez nunca sabremos nombrar y que se oculta detrás de un portón entreabierto, listo para seducir a los curiosos con un lamento lastimero y una promesa de horror que se graba para siempre en tus recuerdos. Golpes en la cripta. Mi ciudad es pequeña, tan pequeña que a veces siento que todos nos conocemos de vista, pero aún así existen rincones en los que uno jamás pensaría poner un pie, si no fuera por alguna urgencia o un impulso de curiosidad malsana. Uno de esos lugares es el cementerio viejo, ese que ha sido rodeado por casas a lo largo de los años y que se ve prácticamente atrapado por la modernidad, como si el tiempo hubiera seguido su curso mientras él permanecía ahí, anclado al pasado. Casi nadie lo visita ya, excepto unos cuantos vecinos que van esporádicamente a limpiar alguna tumba. Podría pensarse que al encontrarse en medio de una zona habitada tendría mayor vigilancia, pero no, reina el silencio, una sensación de soledad palpable, un lugar que parece existir sin compañía humana. Tengo grabada en la memoria la tarde que decidí regresar a casa con 2 amigos después de un concierto improvisado, de esos que organiza la estación local de radio en una plaza a la salida de la ciudad. Habíamos gastado demasiado en comidas y bebidas y no nos quedaba para el taxi. Optamos por tomar un atajo atravesando colonias tranquilas, caminando sin mucha prisa, y de pronto topamos de frente con la reja metálica del viejo cementerio. Era algo inesperado pero a la vez tentador. Podíamos rodearlo y dar un rodeo extenso, o cruzarlo, ya que con un poco de suerte había una salida por el otro extremo que nos dejaría más cerca de mi casa. El sol se arrastraba ya hacia la línea del horizonte y el cielo adquiría un tono azul profundo que empezaba a dar un matiz tétrico a todo. Aún así nos miramos con esa complicidad de amigos que prefieren la aventura al camino seguro. Les propuse seguir de largo por el interior, y aunque uno de mis amigos dudó un poco, terminamos aceptando todos,
convencidos de que con compañía las cosas son menos aterradoras. Entramos por la reja desvencijada. El cementerio se extendía ante nosotros con lápidas de todo tipo, las más antiguas parecían meras losas con inscripciones gastadas, algunas tumbas con cruces oxidadas y otras más modernas con un mármol ajado pero pulcro. No se escuchaba gran cosa, tal vez un camión lejano, el eco de una motocicleta cruzando las calles cercanas, o algún perro que ladraba a lo lejos. Uno de mis amigos seguía tarareando la última canción del concierto, mientras otro y yo preferimos caminar en silencio, como en un intento de respeto hacia los difuntos. A medida que avanzábamos, no podía dejar de observar las sombras cada vez más alargadas. Fue entonces cuando empecé a captar un sonido extraño, como un golpeteo sutil contra un vidrio. Al principio creí que sería algún ruido proveniente de las casas cercanas, pero me percaté de que mis pasos se detenían y los de mis amigos también. Les pedí que guardaran silencio para que pudiéramos precisar de dónde provenía. Una brisa ligera me helaba la piel y el ruido no cesaba, eran golpes rítmicos, casi como un llamado. Comenzamos a buscar con la mirada alrededor y vimos, a pocos metros, una estructura peculiar, una especie de mausoleo con una puerta de cristal reforzada con rejas. Era una de esas tumbas familiares bastante viejas pero con un estilo señorial, casi como una casita. Se notaba que llevaba mucho tiempo sin ser visitada, maleza, polvo y rastros de óxido cubrían candados y cadenas. La curiosidad nos empujó a acercarnos, aunque una voz interna me decía que debíamos largarnos de ahí de inmediato. Sin embargo, seguimos el impulso. El ruido se hizo más fuerte al estar frente a aquella puerta, un toc-toc limpio, casi desesperado, que resonaba bajo el silencioso atardecer. Uno de mis amigos, el más valiente, o tal vez el más incrédulo, decidió empujar ligeramente la reja, pero estaba bien asegurada con candado. Miró a través del vidrio y no vio nada, solo oscuridad. Fue cuando sentí una punzada de miedo. Me pareció ver que algo se movía detrás de esa puerta, un ademán sutil como si alguien se hubiera acercado al vidrio desde dentro. Mi amigo retrocedió. Yo tragué saliva. No podía ser un vagabundo, no con la puerta tan cerrada, no en un lugar así. El candado parecía llevar años sin abrirse. Entonces lo escuchamos de nuevo, fuerte y seco, contra el cristal. Di un salto atrás, aterrado. Uno de mis amigos gritó instintivamente y yo sentí un escalofrío que me recorrió entero. Sin pensarlo, salí corriendo. Había algo en esos golpes, un eco hueco que emanaba desde el interior de la estructura. Corrí con la adrenalina a tope y ni siquiera pensé en mis amigos, solo escuchaba sus pasos agitados detrás de mí. Saltamos unas pequeñas tumbas bajas, esquivamos cruces y salimos por el otro extremo del cementerio, alcanzando una calle lateral. Nos detuvimos frente a una tiendita a recobrar el aliento. Compramos un refresco y lo compartimos, temblando mientras le dábamos sorbos apresurados. Les pregunté por qué habían corrido ellos, qué habían visto. Se miraron entre sí, sin creer que aquello pudiera ser real. Uno dijo que había distinguido una forma de mano que limpiaba el polvo por dentro del vidrio, dejando una marca clara. Tenía el terror dibujado en el rostro al recordarlo. Temiendo que fuera alguien atrapado, le contamos a la señora de la tienda lo que había sucedido y ella llamó a la policía. Dos de mis amigos decidieron regresar con los oficiales para enseñarles la tumba. Yo, sinceramente, me sentía tan asustado que preferí marcharme a casa. Uno de mis amigos me acompañó. Caminamos en silencio hasta llegar a mi puerta. Cuando nos disponíamos a entrar, pasó casi una hora y llegaron nuestros otros dos compañeros. Lucían lívidos, incluso en la penumbra pude notar su palidez. Nos dijeron que los policías habían roto el candado para asegurarse de que no hubiera nadie en peligro. Cuando por fin abrieron y enfocaron sus linternas al interior, descubrieron que la tumba estaba repleta de polvo, telarañas y ningún rastro de que alguien hubiera entrado en años. Sin embargo, uno de los policías se fijó en algo más. El vidrio, visto desde dentro, tenía marcas claras como si unos dedos hubieran barrido el polvo momentos antes. Nadie supo qué decir, y los oficiales, en lugar de regañarlos por la falsa alarma, se marcharon sin hacer preguntas. Fue una experiencia que nos estremeció a todos.
Esa noche dormí mal, con pesadillas que se repetían, escuchaba golpes huecos en mi puerta y cuando la abría no había nadie, solo un camino interminable que conducía de nuevo al cementerio. Quise sacar aquellas imágenes de mi cabeza, pero pasaron los días y la sensación de opresión persistía. Semanas después salí de viaje con mi familia. Vamos cada cierto tiempo a visitar a mis tíos que viven en un poblado fronterizo entre mi estado y el siguiente. El sitio es más rural, un paisaje semidesértico que no ofrece muchas distracciones, salvo los recuerdos y las historias que mis padres nos cuentan sobre su infancia. En esta ocasión, mis tíos nos propusieron una excursión para buscar un arroyo en el que, según contaban, solían detenerse los arrieros hace décadas. Mi hermano, que también se unió a la visita, me acompañó a pie cuando la camioneta ya no pudo avanzar por lo accidentado del camino. El aire era distinto ahí, un silencio casi absoluto, y la tierra polvorienta dejaba ver a la distancia muchos matorrales y peñascos. Uno pensaría que a plena luz del día no hay razón para asustarse, pero a mí me pesaba la experiencia reciente en el cementerio. Tras caminar un buen rato, mi hermano se detuvo en seco y señaló hacia la camioneta, que se distinguía muy atrás, estacionada en una loma. Me fijé bien y distinguí la silueta de dos hombres caminando cerca del vehículo. Uno se quedó de pie mirando al cielo, mientras el otro continuó avanzando hasta que se perdió tras una formación de rocas. El sombrero que usaban no era el típico de ranchero, sino uno más grande, antiguo, como de otra época. Me recorrió un escalofrío al imaginar que pudieran ser ladrones, pero mi tía, que venía detrás, se limitó a indicarnos con un gesto que siguiéramos sin hacer escándalo. Asentí, aunque la intranquilidad me punzaba. Avanzamos, encontramos el arroyo y pasamos un rato agradable hasta que regresamos a la camioneta. No había nadie cerca, solo las huellas de nuestras pisadas y el viento arremolinando el polvo. Mi padre nos quiso enseñar un pequeño panteón abandonado de la época revolucionaria, no muy lejos del lugar. Apenas se distinguían algunos muros rotos y piedras que fueron lápidas en su momento. Dos de ellas todavía dejaban ver la fecha de muerte de quienes ahí yacían, aunque no reconocimos ningún nombre. Mis tíos y mi madre se quedaron en la orilla del terreno, negándose a entrar. Mi padre, entre risas, dijo que eran supersticiones de rancho, que no había nada malo en un cementerio viejo. Yo permanecía callado, con el recuerdo del cementerio de mi ciudad encendiendo mi ansiedad. Regresamos a casa esa noche, con una extraña sensación de pesadez. Mi hermano se despidió y emprendió el camino a la ciudad donde estudia, aunque tratamos de convencerlo de que se quedara a descansar. Nadie se fue a dormir de inmediato, teníamos un presentimiento agobiante que no sabíamos explicar. Poco después, nos llamó para decir que había tenido un accidente en la carretera. Se había salido del camino y el auto volcó. Estaba vivo de milagro. Corrimos al hospital. Lo hallamos en una camilla, adolorido pero estable. Nos mostró las fotos del carro, irreconocible, y sin embargo él apenas tenía rasguños. Cuando nos quedamos solos, mi hermano me confesó algo estremecedor. Dijo que en la carretera había visto a un hombre con ropas antiguas, sombrero grande, cruzando lentamente por la vía en medio de la nada. Creyó que era un campesino y, para no atropellarlo, giró bruscamente el volante. Eso lo hizo perder el control hasta volcar. En la fracción de segundo en que giraba y veía su vida pender de un hilo, notó un detalle que casi lo desquicia: aquel hombre no caminaba, flotaba, no tenía piernas visibles. Comprendió que era una aparición, tal vez el mismo que habíamos visto cerca de la camioneta. Desde ese día, cada vez que regreso a mi ciudad, el recuerdo del cementerio se mezcla con esta experiencia. No sé si fue casualidad o un mensaje, pero tengo la certeza de que hay fuerzas que no comprendemos, presencias que vagan en lugares que consideramos muertos o inertes y que a veces se manifiestan en el peor momento. Sobre todo por las noches, me descubro revisando que las puertas estén bien cerradas, que no haya ningún sonido extraño, y aún así, en lo profundo del silencio, escucho un golpeteo sordo que me eriza la piel. Podría jurar que en la penumbra de mi imaginación veo, de tanto en tanto, una mano marcada en un vidrio polvoriento o un hombre con un sombrero demasiado grande que me observa desde el fondo de un camino solitario.
Muchos dirán que lo que nos pasó en el cementerio fue una alucinación colectiva o que simplemente nos dejamos llevar por las leyendas de pueblos pequeños, pero yo estuve allí, sentí ese golpe que retumbó en mi pecho, vi la marca de unos dedos en el polvo y oí esa risa lejana que a veces resuena en mis sueños. Ahora comprendo por qué hay quienes temen atravesar esas tumbas al atardecer, por qué algunos lugareños permanecen en sus casas al caer la noche. Hay historias que uno escucha y piensa que son inventos, pero cuando vives algo así en carne propia, la duda se desvanece y queda el terror en bruto. Ya no miro un panteón como un lugar inofensivo, detrás de cada lápida, o dentro de estas criptas cerradas, tal vez hay algo que no descansa, algo que llama, rasguña, golpea o se asoma tras la penumbra, esperando a quien se atreva a entrar sin comprender el respeto que merecen los muertos y los secretos que guardan. No he podido borrar de mi mente esa puerta de vidrio y la impresión de un manojo de dedos que se dibujaban desde dentro, ni la figura de un hombre imposible en la carretera. Dicen que las ciudades pequeñas son aburridas, pero yo he descubierto que guardan horrores silenciosos que pocos logran presenciar, y es en ese silencio donde se esconde lo verdaderamente perturbador. Hoy, cuando alguien me pregunta por qué nunca quiero volver a cruzar un cementerio para acortar camino, me limito a contar lo justo, solo lo esencial, y evito mencionar lo peor, esos golpes contra el cristal que cada noche, desde entonces, retumban en mi cabeza. Gritos en la penumbra. Mi nombre es Alonso y llevo 9 años trabajando como cuidador en el cementerio del pueblo donde crecí. Muchos piensan que es un empleo macabro, pero a mí siempre me ha dado cierta tranquilidad estar rodeado de tumbas y mausoleos. Crecí en una familia grande, con muchas historias de aparecidos y leyendas que se contaban en voz baja, así que nunca me impresionaron demasiado los cuentos sobre almas en pena o fantasmas. Con el tiempo, me fui acostumbrando a la soledad de estas extensiones grises y silenciosas. Tal vez por esa misma razón me contrataron. Dicen que tengo nervios de acero y que no me asusto con facilidad. Sin embargo, cuando el sol desaparece y todo queda en silencio, hasta yo siento a veces un escalofrío. Se supone que mi turno inicia a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la mañana, y en esas 12 horas puedo recorrer cientos de lápidas que parecen tan dormidas como las almas que albergan. La gente suele preguntarme si he vivido experiencias extrañas o aterradoras. Al principio respondía que no, porque los sucesos menores ya formaban parte de mi rutina, crujidos por el viento, ruidos lejanos, voces confundidas con el arrastre de hojas secas. Con el paso del tiempo, uno se habitúa y la imaginación deja de hacer estragos. Pero hace unos meses tuve un encuentro que todavía me quita el aliento al recordarlo. Todo comenzó de forma muy sutil, casi como un desliz sin importancia que no merecía más que un encogimiento de hombros. Aquella noche llegué puntual, como siempre, y encontré a mi compañero Gerardo, quien me comentó algo extraño. Alguien había pintado garabatos sobre la lápida de una mujer que, por lo que sabía, llevaba enterrada varias décadas. Gerardo no se detenía a pensar en cosas paranormales, solía creer que eran bromistas o vándalos. Le di la razón, pero sentí una punzada de inquietud. Recorrí el sector para verificar esos dibujos y, efectivamente, hallé una figura infantil, con una especie de sol encima y lo que parecía ser un rostro sonriente. El monumento estaba sucio y descuidado, con la tierra reseca y sin rastro de flores frescas. Me dio pena, porque siempre me ha conmovido que algunas tumbas queden en el abandono. La gente olvida a los suyos y solo el viento y la lluvia se acuerdan de ellas. Tomé un trapo, limpié un poco la superficie y pensé en que quizá debería traerle un pequeño ramo al día siguiente. Esa noche no pasó nada fuera de lo normal, o al menos nada que saltara a la vista. Sin embargo, a la noche siguiente regresé para hacer mi primera ronda cuando el cielo se oscureció por completo. Recordé la tumba de la mujer y quise asegurarme de que nadie más hubiera pintado nada. Al llegar, noté que el lugar estaba otra vez salpicado de símbolos que parecían hechos con tiza o con alguna pintura blanca. Esta vez eran dibujos diferentes, quizá un árbol, una casita, y la misma cara redonda que sonreía. Le comenté a Gerardo que quizá teníamos a un bromista con demasiado tiempo libre, pero él solo se encogió de hombros y siguió con su labor.
Decidí limpiar de nuevo y dejé unas flores que me había traído de casa, con la esperanza de que aquello calmara mi inquietud. Pasadas las 2 de la madrugada, me senté un rato en la caseta de vigilancia para tomar un café y espantar el sueño. Los párpados me pesaban y sentía el cansancio en las piernas, pero no podía relajarme del todo. Cada tanto, escuchaba pasos que resonaban en las callejuelas entre tumbas. Siempre iba con mi linterna en mano, convencido de que se trataba de algún borracho que había entrado por error, o algún joven buscando un escondite para hacer travesuras, pero no encontraba a nadie. Esa tensión me acompañaba como una sombra, empujándome a levantarme y a iniciar mi ronda de nuevo, sin darme un respiro. Decidí recorrer una zona del cementerio conocida como la Herradura, porque las lápidas se disponen formando un semicírculo que encierra un camino angosto. Allí reina un silencio peculiar, ni el viento se atreve a soplar con fuerza. A medida que avanzaba, me sobrecogía una sensación de frío que me calaba los huesos y me hacía sentir vigilado. De pronto, mis ojos captaron una silueta pequeña que corría al final de la vereda. Sentí un escalofrío incontrolable, porque no podía ser un niño a esas horas, y menos en medio de un cementerio oscuro. Me convencí de que necesitaba ver mejor, así que seguí a esa figura sin hacer ruido, usando la linterna para orientarme. Cuando estuve cerca, lo vi claramente, era un niño de espaldas, de no más de 8 o 9 años, con un suéter azul y una gorra oscura. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y juro que sentí como cada cabello de mi nuca se erizaba. Tomé aire y murmuré un breve saludo, preguntándole qué hacía allí a esas horas, pero él no se giró. Continuó caminando lentamente, como si flotara, y mi respiración se volvió pesada. Cuando me atreví a acercarme, aquel niño se desvaneció frente a mis ojos. No fue que corriera o que se ocultara detrás de una lápida, simplemente desapareció, como una llama que se extingue en la oscuridad. Las piernas me temblaban. Tuve que apoyar la mano en una lápida cercana para no caer. Perdí la linterna de los nervios y las baterías rodaron entre el pasto húmedo. Me quedé sin luz y sin poder asimilar lo que había sucedido. Noté que hacía más frío de lo habitual y no pude evitar sentir que alguien me observaba desde la penumbra. Cuando intenté calmarme, escuché un sollozo lejano, como si un niño llorara y pronunciara la palabra mamá. Su tono desgarrado me llenó de un terror indescriptible. No me quedaba ninguna duda, allí había algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Me levanté como pude y corrí hacia la caseta principal sin volver la vista atrás. Al llegar, revisé el reloj y vi que apenas eran las 4 de la madrugada. Me senté un momento, sentí que el corazón seguía a punto de salirse del pecho. Le conté a Gerardo lo que había visto, pero él se limitó a encoger los hombros y a aconsejarme que descansara un poco. Sin embargo, no pude pegar ojo el resto de la noche, pues cada vez que cerraba los párpados recordaba la imagen de ese niño y su desaparición. A las 6, cuando mi turno terminó, salí del cementerio con una pesadez en el alma y con la firme idea de que al día siguiente investigaría más. Volví al amanecer para dar una última revisión. Todo lucía tan normal como siempre, el sol iluminaba las lápidas y el césped parecían sacudirse el rocío como si nada hubiera pasado. Sin embargo, al acercarme a la tumba donde había encontrado los garabatos, vi la tierra removida. Era como si alguien hubiera escrito algo usando el mismo polvo del camino. Me acerqué y distinguí la palabra mamá grabada con torpeza. Un nudo se formó en mi garganta. La imagen era tan inquietante que sentí la piel helarse y un hormigueo se apoderó de mi espalda. Decidí guardar silencio y no comentarlo a nadie, pues no quería que me tomaran por loco o que pensaran que estaba inventando historias macabras. Las noches siguientes mantuve en secreto mis rondas cerca de aquella tumba. De vez en cuando encontraba el mismo tipo de dibujos. Eran casi infantiles, con trazos sencillos que representaban caras sonrientes, casitas y árboles. Limpiaba lo que podía y dejaba flores, no solo por empatía, sino porque algo dentro de mí me impulsaba a hacerlo. Me daba la sensación de que aquel niño, si es que efectivamente se trataba de un espíritu, merecía un poco de atención. Yo mismo colocaba ramos de flores silvestres que recogía de un terreno baldío, intentando darle un poco de color a esa sepultura olvidada.
Gerardo me comentó un día que también había visto la figura de un niño rondando cerca de un mausoleo antiguo. Decía que lo había seguido por un pasillo de nichos, pero que, en el momento menos esperado, el niño pareció desvanecerse. Él no quiso aceptarlo como algo sobrenatural y lo atribuyó a un posible ladrón de poca estatura o a un muchacho merodeando. Sin embargo, la descripción coincidía tanto con lo que yo había visto que me quedó claro que no era un simple invento mío. Pasados los días, comencé a oír susurros más claros durante mis recorridos. Primero eran risas suaves, luego pasos menudos a mi alrededor. En ocasiones, mi linterna dejaba de funcionar de manera inexplicable justo cuando captaba un movimiento entre las lápidas. Una madrugada, mientras revisaba el ala norte del cementerio, sentí un tirón en mi ropa, como si unos dedos pequeños me sujetaran la manga de la chamarra. Casi me desmayo del susto, pero cuando me giré no había nada, solo el viento que balanceaba las ramas secas de un árbol al borde del muro. A medida que estos sucesos se volvían más frecuentes, mi curiosidad crecía. Pregunté a los vecinos más ancianos y a mi jefe si sabían algo sobre algún niño que hubiera sido enterrado allí, o sobre alguna historia trágica que pudiera explicar estas apariciones. Un par de personas recordaban vagamente a una madre que visitaba muy seguido la tumba de su hijo, pero que con los años, y tal vez por motivos personales, dejó de venir. Algunos decían que se había mudado lejos, otros que falleció de pena. Nadie tenía la versión exacta. Sin embargo, la coincidencia de las descripciones de un niño pequeño con gorra o un atuendo parecido hizo que todo encajara. Sentí aún más la necesidad de hacer algo para brindarle un poco de consuelo a ese espíritu. Una tarde, antes de que anocheciera, compré un pequeño ramo de flores blancas y una vela. Me dirigí a esa tumba que presentaba los símbolos misteriosos y las pintadas y realicé una pequeña limpieza con cuidado. Luego coloqué las flores junto a la lápida y encendí la vela, aunque aún había algo de luz. Me quedé un buen rato allí, sin pronunciar palabras, tratando de mantener la serenidad. Poco a poco, sentí un alivio, una especie de calma que jamás había experimentado en un lugar así. Era como si una energía distinta me envolviera, dándome a entender que aquello no era una simple casualidad. La primera noche que dejé la vela encendida, no pasó nada particularmente aterrador, pero sentía una especie de compañía constante. Cada vez que daba la vuelta a la esquina de alguna hilera de tumbas, parecía escuchar un susurro o sentir una presencia cercana. Pasaron los minutos y las horas y, aunque mi mente se hallaba en tensión, mi corazón estaba un poco más tranquilo, como si aquella ofrenda hubiera apaciguado algo. Antes del amanecer, fui a revisar la vela y la encontré consumida casi por completo. Sin embargo, me pareció ver una pequeña huella como de pie infantil marcada en la tierra, justo al lado. Me hizo temblar, pero de alguna manera comprendí que ya no estaba solo en mi labor. Desde entonces, dejé de tenerle tanto miedo a ese niño. Cada noche, cuando iniciaba mi turno, pasaba por su tumba para encender una vela y dejarle flores, y en mi interior le daba las buenas noches. A veces, sentía un cosquilleo en la piel, como si él estuviera ahí, recibiendo mi saludo. Hubo ocasiones en que escuchaba risas suaves y pasos corriendo en la lejanía, pero ya no sentía el mismo pánico. Gerardo también empezó a notar cambios. Aseguraba que el ambiente no se sentía tan hostil como antes y que las sombras que aparecían de golpe lo hacían con menos intensidad. No voy a negar que aún suceden cosas inexplicables. He visto puertas de nichos abrirse sin motivo, faroles que se apagan de pronto y esas figuras incorpóreas que se mueven con rapidez entre los panteones. Sin embargo, mi percepción hacia el niño se transformó. Creo firmemente que algo en él necesitaba ser recordado y acompañado. Tal vez su madre fue la única que lo visitó durante un tiempo, pero al marcharse, él quedó sumido en un olvido que no era capaz de superar. Mi labor, de un modo extraño, se volvió más significativa. No era solo cuidar un espacio de tierra y monumentos, sino también darle algo de luz a quien seguía vagando en la penumbra. Con el paso de los meses, mi rutina ha cambiado. En lugar de sentir un terror paralizante, siento que hago una pequeña diferencia al llevarle esa vela. No sé si algún día el alma de ese niño descansará del todo, pero ya no me asusta su presencia.
Aunque las noches son largas y los sonidos sin explicación abundan, he aprendido que hay quienes, desde el otro lado, solo desean un poco de atención, un gesto de humanidad que ilumine su eterna oscuridad. El miedo persiste, porque es natural tenerlo en un lugar lleno de misterios y silencio. Sin embargo, la compasión puede ser más fuerte. Cuando camino por los pasillos solitarios y escucho un eco que apenas se distingue del murmullo del viento, prefiero pensar que es la forma de decirme que no estoy solo y que tal vez él, el niño del suéter azul y la gorra oscura, camina conmigo, agradeciendo mi pequeña llama que rompe la tiniebla. A veces, antes de marcharme al amanecer, dejo una nota o un juguete humilde para ese pequeño espíritu que deambula en busca de su madre. Me gustaría imaginar que un día dejaré de ver esos dibujos en las lápidas, esas caritas sonrientes o esas palabras infantiles. Tal vez eso signifique que, al fin, encontró la paz que tanto buscaba. Mientras tanto, cada noche, voy al mismo lugar, enciendo mi vela y rezo en silencio por él. Quizá no pueda reemplazar a su madre ni reparar esa herida de soledad, pero al menos, por unas horas, intento decirle que no está olvidado. Si mis oraciones funcionan o no, eso ya es un misterio que solo entenderé el día en que mi labor en esta vida termine y sea yo quien descanse bajo esta misma tierra. Hasta entonces, seguiré lidiando con las sombras que me rodean en la penumbra, con el eco de pasos que a veces se confunden con mi imaginación y con los susurros de quien solo necesita un rayo de luz en medio de la oscuridad. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.